Es una enfermedad del futuro y hoy día acapara la atención de las Naciones Unidas, tomando en cuenta que ya para este año más de 1.200 millones de personas en el mundo padecerían de obesidad. Pero sin embargo, bueno, ayer la noticia es que hay una nueva clasificación, porque siempre hay, yo tengo sobrepeso, por ejemplo. Yo tengo sobrepeso y he peleado con el sobrepeso, pero el tener sobrepeso no me convierte en obesa. Ahora hay una nueva clasificación que es preobesos. Panamá tiene sus cifras que preocupan y que lleva al Ministerio de Salud a emprender campañas de prevención, y es precisamente el tema que vamos a abordar de inmediato con nuestra invitada esta mañana, la licenciada Nilka López, nutricionista del Departamento Nacional de Salud. Así es, Salud Nutricional. Departamento de Salud Nutricional. Licenciada Nilka, qué gusto tenerle con nosotros y abrir los espacios para hablar. Yo le decía a la licenciada Nilka, estamos hablando de la reforma a la Caja del Seguro Social, que necesitamos más hospitales, que necesitamos más médicos, más especialistas, que tenemos medicina más barata en la farmacia, pero nadie habla de que tenemos que urgentemente iniciar planes de prevención. Exactamente, así es. Realmente la obesidad ha ido aumentando a través de los años, no solamente en el mundo, en Panamá también. Nuestra población adulta está ya en una prevalencia de obesidad de 35%. Si a esto le anexamos lo que tú indicas, Castalia, de aquellas personas que caen en esa preobesidad o lo que conocemos como ese sobrepeso, ya tenemos una población de alrededor del 72% que tiene exceso de peso, es decir, que 7 de cada 10 panameños adultos está presentando exceso de peso. Necesitamos un cambio radical, dice la Organización Mundial de la Salud. Así es. ¿Por dónde parten esos cambios radicales? La Organización Mundial de la Salud siempre se ha dirigido a lo que son temas de prevención. Si nosotros tenemos una población que está educada, que está sensibilizada, que lleva una alimentación saludable, que realiza actividad física, vamos a tener menos población con obesidad o con sobrepeso. ¿De dónde empieza la distorsión? Y empecemos desde la infancia, y ustedes también en el MINSA han mostrado preocupación por el aumento, por ejemplo, de la diabetes en niños, que tiene que ver a veces con el sobrepeso desde niños. Así es, y de hecho, según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, el último dato nacional que tenemos, que es del 2019, empezamos a ver unas prevalencias de sobrepeso y obesidad en nuestra población infantil, en nuestra población menor de 18 años. Un 3% de nuestra población menor de 5 años, imagínense, ya empezamos a ver niños con estos problemas. Igualmente en nuestra población escolar alrededor del 14%. Entonces sí es importante hacer estos cambios, sobre todo cuando hablamos a nivel infantil, porque los niños copian lo que son los ejemplos, lo que los padres, los adultos hacen. Entonces aquí es donde debemos enseñarles desde la primera infancia, desde los entornos escolares, temas de alimentación saludable y de estilos de vida saludable. ¿Cómo logramos, licenciada, que nosotros podamos ver la obesidad como una enfermedad? No la vemos como una enfermedad y nuevamente repasar, porque las cosas a nosotros nos tienen que decir, porque al panameño nos encanta el arroz, nos encanta el chicharrón, nos encantan los macarrones con gallina, ensalada de papas, soda, cerveza, trago y lo que sea, y que siga la fiesta. Y vamos al hospital cuando nos sentimos mal. Y cuando ya ese panameño le dicen, bueno, es que tienes una diabetes, bueno, es que tienes una hipertensión, y hay un exceso de peso de por medio. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya no clasifica la obesidad solamente como un factor de riesgo para otras enfermedades no transmisibles, como una enfermedad, sino como una enfermedad como licenciada, hablemos al directo. ¿Qué órganos se empiezan a impactar cuando nosotros empezamos a tener sobrepeso y llegamos a un problema de sobrepeso? Realmente la obesidad es una inflamación del organismo total y va a afectar todos los órganos. Ahí vemos cuando el paciente o una persona tiene diabetes, se afectan lo que son la circulación, se afecta lo que es la vista, se afecta lo que es el páncreas. Diversos órganos se van a ver afectados por ese exceso de grasa corporal que tiene el cuerpo, que no es normal, y es lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Y una cosa es la grasa que algunas personas logramos acumular en ciertas áreas visibles, pero otras son las grasas que se acumulan en las arterias. Dice, oye, fulano sí come y está flaquito.
cómo está, pero esa persona, ¿cómo están esos órganos por dentro? ¿Se acumulan más las grasas? Se acumulan más y entre los órganos todavía es más, se afecta más, todavía es más riesgoso porque esa grasa va a impedir que los órganos hagan su trabajo como tienen que hacerlo de una manera normal y saludable. ¿Qué recomendaciones hacen desde el MINSA, desde los planes de trabajo, de acciones que ustedes tienen? Más o menos el ministro de Salud me adelantaba off the record algunas cosas que quieren hacer justamente para prevenir. ¿Qué cambios radicales individualmente de lo que haga el gobierno a través del MINSA? ¿Qué cambios radicales debemos aplicar nosotros desde nuestras casas y de nuestro diario vivir? Mira, como nutricionista te puedo decir que volver a nuestro patrón de alimentación basado en lo que nosotros cocinamos en casa, ¿sí? Porque tenemos muchas veces que por el ajetreo diario comemos fuera y muchas veces esos alimentos no son, chatarra. Exacto, no son los más saludables, son alimentos con altos contenidos de azúcares, son alimentos con alto contenido de sodio, de grasas, y esto a medida que se hace diariamente va a afectar. Entonces sí es importante que volvamos a cocinar en casa, que hagamos actividad física. Siempre lo decimos, no es necesario ir a un gimnasio, puedes hacer actividad física en tu casa. De esa forma vamos perdiendo ese sedentarismo que tenemos, que también nos está afectando en ese exceso de peso. Esa teja me cae a mí, licenciada. Yo soy muy sedentaria y llego aquí en la madrugada y me voy en la tarde. Y hay que sacar tiempo. Pero vamos a repasar con Fabio Caballero, lo sumamos, licenciada. Fabio, ¿tienes datos que nos ayudan a entender un poco más este tema tan importante que estamos abordando hoy con nuestra invitada? Oiga, Castalia, cambios alimenticios que son importantes. Imagínese que yo la otra semana le di rienda suelta a mis antojos y me desayuné una pinta de helado. Pero bueno, vamos a repasar las cifras que por acá nos da el Ministerio de Salud en cuanto a la obesidad en el país. Lo que podemos observar según las cifras oficiales es que el 71.7% de los adultos en el país ya tiene sobrepeso. Sin embargo, si revisamos la obesidad, tomando en cuenta que el sobrepeso es una cosa y la obesidad es otra, el 35% de los adultos en Panamá tiene ya obesidad. Pero vamos a repasar la cifra con los menores de edad. Dicen las cifras oficiales que el 28% ya son menores con exceso de peso en el país. Sin embargo, si englobamos todas estas cifras que nos comparte el Ministerio de Salud, podemos ver que de cada 10 panameños, 7 ya tienen obesidad aquí en nuestro país. Y dicen las cifras oficiales, los expertos, que el sobrepeso se debe precisamente a que consumimos muchos alimentos ultraprocesados, Castalia. Esa es la realidad, pero bueno, ¿cómo hacemos uso de los servicios con los que cuenta el MINSA? Nuestra invitada dirige un departamento que busca precisamente previsión. Y nosotros, yo no sé, ¿cómo está la demanda de atención para nutricionistas? ¿Por qué y cuándo debo ir yo a un nutricionista? ¿Debo tener yo un problema de obesidad para ir a un nutricionista? Definitivamente no. Realmente la población debe ir tal cual, controles de salud anuales, tener su nutricionista para ver cómo está esa alimentación, porque muchas veces empezamos prácticas alimentarias que no son las más adecuadas y siempre el nutricionista, exactamente, y siempre el nutricionista va a ser ese profesional idóneo que te va a indicar de acuerdo a una evaluación individual cómo debes alimentarte. No solamente es decir que una dieta X o Y, sino de acuerdo a lo que es tu peso corporal, a tu actividad física y a una serie de características personales en los que se basa esa evaluación. Más, después vamos a hablar del hígado graso. El hígado graso, que según los expertos también ya prácticamente se está convirtiendo en pandemia a nivel mundial. Licenciada, ¿alguna recomendación? Sabemos que el MINSA se prepara para ampliar esas campañas de prevención. Sí, exacto. Bueno, aprovecho un poco también para expresarles de que hoy vamos a tener el lanzamiento del plan de aceleración para detener la obesidad. Este plan incluye una serie de estrategias que están enfocadas en lo que es los entornos alimentarios en las escuelas, en lo que es los alimentos, el etiquetado de alimentos, la publicidad de alimentos, la atención primaria de salud integral de esos pacientes que tengan sobrepeso o obesidad y que definitivamente eso impacta en todas las otras enfermedades no transmisibles de las que hemos venido hablando. Le agradezco muchísimo, de verdad que ha sido muy importante su dinámica aquí en nuestro informativo. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que ver nuestra realidad y al final utilizar lo que nos ofrece nuestro sistema. Vamos a estar pendientes de cómo avanza este plan que arrancan hoy y bueno, esperamos poder contar con usted en otro informativo para ir haciendo ese balance. Hay más que compartir, siendo ya las 7 de la mañana, 13 minutos.